Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar otro resumen más de Federico García Lorca. Si en este canal ya tenemos La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, nos faltaba su tercera tragedia, que la verdad ha tardado mucho en llegar al canal, pero finalmente aquí os la traigo. Un resumen de otra obra fantástica, redonda, del autor granaíno, que tanta aceptación tuvo en su época y que a día de hoy se continúa también representando no solamente en el territorio español, sino también en teatros de todo el mundo, como en Londres o en París o incluso en Bogotá o Buenos Aires. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Acto primero, cuadro primero. En el inicio de la obra nos encontramos con Yerma dormida, envuelta en el sueño mientras la noche se desliza suavemente. En medio de este silencio nocturno, un pastor con su hijo vestido de blanco atraviesa la escena como una sombra efímera en el paisaje nocturno. A su paso, Yerma se despierta, su sueño interrumpido por la presencia fugaz de los viajeros. Con pasos lentos se dirigen hacia el fuego donde la tarea de coser aguarda su atención. Mientras la aguja y el hilo danzan entre sus manos, sus labios entonan una suave melodía, una canción de cuna que se desliza en el aire como un susurro olvidado. Es entonces cuando Yerma llama a Juan, quien emerge de las sombras para encontrarse con ella. Con la preocupación anidando en su voz, Yerma le expresa a Juan su inquietud por el exceso de trabajo que lo consume. Le revela sus deseos de ser cuidada con el mismo esmero con el que ella lo cuida a él, en caso de que alguna enfermedad los asalte. Juan, agradecido, pero aparentemente indiferente, le asegura que está bien, que todo marcha según lo esperado. La falta de hijos no es motivo de preocupación para él, después de todo sin descendencia que herede, el futuro parece una extensión vacía de posibilidades. El eco de la ausencia de hijos le llega al alma a Yerma, llenándola de una melancolía sutil pero persistente. Ella le confiesa a Juan que nunca temió compartir la cama con él ni lloró al alejarse de su madre. Sin embargo, una sensación de vacío la consume, un vacío que ninguna tarea doméstica puede colmar. Juan, en un intento de aplacar la conversación incómoda, le insta a callar y esperar como si el tiempo fuese un aliado dispuesto a otorgarles lo que ellos deseen. Pero Yerma, con una chispa de determinación en sus ojos, se acerca a su esposo y lo abraza con fervor, como si se tratara de infundir vida en los espacios vacíos que los rodean. Con la promesa de volver pronto, Juan se despide y se aleja para sumergirse en sus quehaceres. Yerma retoma su labor de coser mientras la canción de cuna se convierte en un eco constante en el telar del tiempo. Es entonces cuando María, llegando de la tienda con un manojo de encajes y lana, entra en la escena. La conversación fluye entre las mujeres, tejiendo hilos de preocupación y esperanza en el aire enrarecido de la habitación. María revela entre susurros temblorosos su estado de embarazo reciente, apenas 5 meses después de su matrimonio. La noticia impacta a Yerma, cuya propia travesía hacia la maternidad ha sido un sendero espinoso y sinuoso, le está costando mucho quedarse embarazada. La angustia de María es palpable, un eco distante de los miedos que atormentan a Yerma en la oscuridad de la noche. En busca de consuelo y orientación, María implora el consejo de Yerma, quien parece poseer la sabiduría de los siglos en sus ojos cansados. La pregunta persistente es ¿por qué la semilla de la vida aún no ha brotado en el jardín del vientre de Yerma? Yerma, con una mezcla de resignación y esperanza, ofrece palabras de aliento y consuelo a su amiga, compartiendo historias de mujeres que han esperado tanto como ellas. La espera se convierte en un eco inquietante en el espacio entre ellas, una pausa incómoda en la sinfonía de la vida. En un gesto de solidaridad maternal, Yerma se ofrece a confeccionar los trajes y pañales para el bebé que pronto llegará al mundo, una ofrenda de amor tejida con los hilos de la esperanza. Vamos a ver, lo que estamos diciendo aquí es que Yerma le está diciendo a María que ella le va a tejer pues la ropa y los pañales futuros del bebé. Mientras las agujas y los hilos pues continúan tejiendo ambas, una sombra del pasado cruza la escena. Este es Víctor, cuya presencia trae consigo una brisa de inquietud y de curiosidad por parte de la protagonista.
La conversación fluye entre ellos, entre saludos y preguntas que ocultan verdades más profundas. Víctor asume erróneamente la alegría del embarazo de Yerma y le felicita efusivamente, instándole a seguir el ejemplo de su amiga. Pero las palabras de Víctor pues no sientan demasiado bien y perturban un poco a Yerma. Con un gesto tembloroso, Yerma niega las felicitaciones de Víctor, revelando la verdadera destinataria de sus esfuerzos, que es María. La conversación se desvanece lentamente, dejando a Yerma sumida en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Con un suspiro contenido, se sumerge de nuevo en su trabajo, mientras la canción de cuna se desvanece en el aire como un eco lejano del pasado. Acto primero, cuadro segundo. Yerma camina por el campo llevando consigo la comida para su esposo, quien trabaja entre los olivos. En su camino se encuentra con una anciana y le dedica un saludo cortés. La vieja, con su sabiduría acumulada por los años, indaga sobre la duración de su matrimonio y la ausencia de hijos en su hogar. Yerma, con una mezcla de resignación y anhelo, revela que han pasado 3 años desde su unión y sin que ningún vástago haya bendecido su hogar. La vieja, con la serenidad de quien ha visto las estaciones pasar una y otra vez, le asegura que pronto la bendición de la maternidad llegará a su vida. Yerma, consumida por la necesidad de respuestas, busca el consejo de la anciana, una fuente de sabiduría en un mundo desconcertante. Sin embargo, las palabras de la vieja no ofrecen ni consuelo ni guía. Para ella, los hijos son como el agua, flujo constante de la vida que escapa a la comprensión humana. La conversación toma un giro inesperado cuando la vieja indaga sobre los deseos de Yerma hacia su esposo. Le pregunta si hay pasión en su unión o si se ha marchitado el deseo en el yermo de su corazón. Yerma, con una confesión llena de amargura, revela que solo ha sentido ese temblor de pasión en los brazos de otro. La vieja, con su mirada penetrante, sugiere que quizás ese sea el motivo de su infertilidad, la falta de deseo en su lecho matrimonial. Pero Yerma no se siente vacía, se siente colmada de un odio silencioso que tiene en el pecho. La conversación se estanca entre incomodidades, ¿no? Como una batalla silenciosa entre deseo y resignación. Antes de partir, la vieja ofrece un consejo simple pero lleno de significado, diciendo que la paciencia es la virtud de los jóvenes y la espera el sustento de los cansados. Mientras el sol se desliza lentamente hacia el horizonte, 2 jóvenes irrumpen en escenas llevando consigo las historias de sus vidas. La primera, apurada por el deber maternal, deja entrever las tensiones y preocupaciones que acompañan a la crianza. Yerma, con una mirada cargada de experiencia y dolor, le advierte sobre los peligros de dejar a un niño solo en casa. La segunda joven, desprovista de hijos pero no de opiniones, revela los grilletes invisibles que atan su vida a un matrimonio que le han impuesto. En medio de este telón de la vida cotidiana, de personajes normales, resuena una voz en la distancia, una melodía que se cuela entre los susurros del viento. Yerma, intrigada, busca el origen de esta música que parece llenar el aire con su alegría y su vitalidad. Sin ninguna sorpresa, es Víctor, cuya presencia trae consigo una energía vibrante, en contraste con la quietud que rodea a Yerma y a su esposo. Los intercambios son breves pero reveladores, y aquí se nota que hay bastante tensión no resuelta entre Yerma y Víctor, un silencio incómodo, una tensión palpable que se eleva como una niebla entre ellos. La presencia de Juan entonces rompe ese hechizo momentáneo, trayendo consigo pues un poco de celos, desaprobación y orden. Yerma, desafiante ante las expectativas sociales, se niega a conformarse con el molde que se le impone a las mujeres, a la feminidad. Sus palabras están cargadas de resentimiento y anhelo y chocan contra la firmeza de Juan, quien intenta en vano contener la tormenta que arde dentro de ella. Una manifestación, muchos estudiosos feministas podrían decir, del patriarcado y el deseo de la mujer de hacer lo que ella quisiera, aunque aquí no vamos a entrar en esos temas tan políticos. Con un gesto de desprecio, Juan ordena a Yerma a retirarse a la seguridad de su hogar, lejos de las miradas y murmuros de la gente del pueblo, que ya sabéis cómo son la gente del pueblo, que les encanta hablar más de la cuenta. Pero Yerma, con una chispa de rebeldía en sus ojos, se aferra al último vestigio de su autonomía, resistiéndose a ser encerrada en las sombras del deber y la expectativa que se tenía sobre las mujeres en esta época.
Mientras la noche llega al campo, Yerma y Juan se enfrentan en un duelo silencioso, cada uno aferrado a su propia verdad, en un mundo donde las voces de la sociedad dictan el ritmo de sus vidas. Acto segundo, cuadro primero. El escenario se abre ante el bullicio del torrente del pueblo, donde un grupo de lavanderas envueltas en la rutina de su quehacer diario comparten risas, chismes y canciones mientras el agua fluye a su alrededor. Entre el murmullo constante del río y el tintineo de las piedras que chocan entre sí, las lavanderas tejen historias de la vida cotidiana, donde la realidad se mezcla con los rumores que tanto caracterizan a los pueblos. Entre charlas triviales y risas contagiosas, las lavanderas susurran sobre Yerma y su esposo, aunque evitan pronunciar sus nombres en voz alta. La conversación se desliza entre acusaciones veladas y culpabilidades compartidas, donde la ausencia de hijos se convierte en un eco constante en el paisaje sonoro del pueblo. Algunas culpan a Juan, el esposo de Yerma, por no brindarle descendencia, mientras otras señalan a Yerma misma como la responsable de su propia infertilidad. Los rumores crecen como maleza en el torrente del chisme, alimentados por las miradas furtivas y las palabras susurradas en los rincones oscuros del pueblo. Se dice que Yerma busca consuelo en los brazos de otro, una sombra fugaz en la penumbra de su vida conyugal. Las lavanderas, con una mezcla de curiosidad y condenan, debaten sobre la moralidad de las acciones de Yerma, mientras el juicio de la sociedad se cierne sobre ella como un manto invisible pero muy opresivo que cambia su vida y que le afecta personalmente. El silencio cae sobre el grupo cuando las cuñadas de Yerma se unen a la tarea del lavar, sumergiendo el ambiente en una atmósfera cargada de tensiones no dichas. El paso de los zagales, de los chavales, de los muchachos con sus rebaños añade un toque de vitalidad a la escena, una interrupción fugaz en el flujo constante del trabajo, la conversación, los rumores y el cotilleo. La música de la vida continúa, mezclada con el sonido del agua que fluye y las risas de las lavanderas. En su canto, las lavanderas hablan de la alegría de la maternidad, el gozo de llevar un vientre redondo bajo la camisa, mientras la casada seca se convierte en un eco distante en el río de la vida, cada vez más aburrida, cada vez más vieja. El cuadro se cierra con las lavanderas que siguen cantando y riendo, sus voces entrelazadas en la armonía de la existencia humana. Acto segundo, cuadro segundo. El escenario se traslada al interior de la casa de Yerma, donde el aire está cargado de tensiones no dichas una vez más. Juan, el esposo de Yerma, interroga a sus hermanas sobre el paradero de su esposa, quien ha salido sin su consentimiento. Su presencia irradia autoridad y control mientras reprende a sus hermanas por no haber acompañado a Yerma en su salida. Yerma entra en la escena trayendo consigo el agua fresca de la fuente cercana. Su cara refleja una mezcla de rebeldía y de resignación mientras se enfrenta a las expectativas y demandas de su esposo. Juan, con tono autoritario, le ordena que permanezca en casa donde según él pertenecen todas las mujeres. Yerma, con una mirada de desafío en sus ojos, se niega a ceder ante las restricciones impuestas sobre ella, afirmando su derecho a llevar su cruz en silencio. La conversación entre Yerma y Juan se convierte en un enfrentamiento silencioso, donde las palabras que no se dicen parecen mucho más fuertes que las que se dicen. Juan, en un intento de apaciguar la tensión entre ellos, le pregunta a Yerma si le falta algo. Su respuesta, cargada de amargura y anhelo, revela las grietas profundas en la estructura de su matrimonio. La conversación se desliza entre reproches y lamentos, mientras las hermanas de Yerma en silencio realizan sus quehaceres domésticos. Juan, en un intento de encontrar una solución a la infelicidad de Yerma, le sugiere que cuide del hijo de su hermano, una oferta que Yerma rechaza con mucha firmeza. La tensión entre ellos se eleva aún más cuando Juan, en un gesto de autoridad masculina, insiste en que Yerma debe resignarse a su destino, aceptando el papel que la sociedad le ha asignado como mujer. Las palabras de Juan cortan como cuchillas afiladas, pero Yerma se mantiene firme en su determinación de resistir la opresión que Juan le quiere imponer. La llegada de María con su hijo en brazos agrega un toque de dolor a la escena, recordándole a Yerma la ausencia de la maternidad en su propia vida. Las palabras de consuelo de María caen en ojos sordos mientras Yerma lucha con el resentimiento y la envidia que la consumen desde adentro. La conversación se estanca en un impasse incómodo donde la verdad y la mentira se entrelazan en un baile de máscaras. La partida de María y su hijo dejan a Yerma sumida en una soledad abrumadora.
mientras la sombra de la infertilidad se cierne sobre ella como un manto oscuro. La entrada sigilosa de la muchacha segunda rompe el silencio, trayendo consigo la promesa de compañía y escape. La escena se desvanece en la oscuridad, dejando a Yerma sola, con sus pensamientos y anhelos no cumplidos. Acto tercero, cuadro primero. El telón se abre en el interior de la casa de Dolores, la conjuradora, donde Yerma se encuentra en compañía de dos ancianas. Dolores elogia la valentía de Yerma durante las oraciones en el cementerio, señalando que ha mostrado un coraje que otras mujeres en su misma situación no habrían tenido. Yerma, con una mezcla de esperanza y de desesperación en su voz, expresa su confianza en Dolores y en la eficacia de sus rituales para concebir un hijo. La conjuradora, con una mirada segura, le asegura que no la ha engañado y le promete que pronto tendrá lo que anhela. Una de las ancianas, con curiosidad y tal vez con un toque de escepticismo, cuestiona a Yerma sobre su deseo vehemente de tener hijos y si realmente cree que la maternidad le traerá la felicidad que tanto anhela. Yerma, con una honestidad cruda, confiesa que no puede pensar en el futuro, que su único deseo es encontrar la paz que tanto anhela al tener su propio hijo. Las palabras de Yerma revelan la intensidad de su anhelo y la desesperación que la consume desde adentro. La conversación da un giro sorprendente cuando Yerma, desafiante y ardiente, revela las grietas en su matrimonio, señalando la falta de pasión y conexión emocional con su esposo. Sus palabras, cargadas de deseo y resentimiento, chocan contra el aire tranquilo de su habitación mientras las ancianas escuchan en silencio. Están sorprendidas por la franqueza de Yerma. Dolores, en un intento por mantener la compostura, censura las palabras de Yerma, recordándole el deber de una esposa de mantener la virtud y el decoro. Antes de que la conversación pueda continuar, el ruido de golpes en la puerta interrumpe el momento íntimo. Es Juan, acompañado de las cuñadas de Yerma, quienes irrumpen en la habitación con acusaciones y sospechas. Juan, en un estallido de ira y desconfianza, acusa a Yerma de traición y deshonestidad, insinuando que su ausencia nocturna es evidencia de su infidelidad. Yerma, con el corazón roto y la voz temblorosa, se defiende con todas sus fuerzas, afirmando su inocencia y su lealtad hacia su esposo. La confrontación alcanza su punto máximo cuando Yerma, desesperada y desolada, se aferra a Juan en un intento desesperado por recuperar su amor y su afecto. Pero sus palabras caen en oídos sordos y Juan la rechaza con frialdad, dejándola caer en el suelo en un torrente de lágrimas y lamentos. La escena se desvanece en la oscuridad, dejando a Yerma sola con su dolor y su desesperación, mientras el telón cae rápidamente sobre el escenario. Acto tercero, cuadro último. El acto final se desarrolla en los alrededores de una ermita en la montaña donde mujeres y hombres participan en una romería celebrando y cantando. La vieja pagana del primer acto está presente mientras Yerma se encuentra en un carro improvisado con mantas. María relata que ha llevado a Yerma, quien lleva un mes sin moverse de su silla. La muchacha primera comparte la historia de su hermana, quien ha luchado por concebir durante 8 años sin éxito. Se menciona un incidente anterior en el que algunos hombres intentaron ayudar a la hermana de María con la fertilidad. María insiste en que solo tiene hijos quien realmente los desea. Los cantos rituales continúan con referencias a la renovación sobre la carne marchita. Yerma se une a estos cantos. Luego, unas muchachas bailan con cinta, seguida por 2 personas que representan simbólicamente el acto sexual. La vieja pagana confronta a Yerma, culpando a su esposo de su infertilidad y sugiriéndole que huya con un hombre que pueda darle hijos. Yerma rechaza esta idea, aferrada a su honor y su moralidad. La vieja, molesta, predice que Yerma seguirá sin hijos, comparándola con un cardo seco y marchito. Yerma reflexiona sobre esta palabra, marchita. La vieja se va, y decidida a encontrar otra mujer para su hijo. Juan, el esposo de Yerma, aparece y revela su indiferencia hacia la paternidad. Desesperada por esta verdad, Yerma enfrenta a Juan, quien le dice que muchas mujeres serían felices en su situación. Yerma, angustiada, le pregunta que qué busca en ella, a lo que Juan responde: a ti misma. Yerma, incapaz de soportarlo más, lo mata estrangulándolo. Mientras el coro de la romería sigue cantando, Yerma habla en soliloquio, resignada a estar marchita para siempre. Finalmente, admite haber matado a su propio hijo y pide a la gente que no se acerque. El telón desciende.